se nos va el internet o lo que sea para que quede grabando. Ya, estamos. Entonces, pasamos a esta unidad nueva. Ya pasamos con lo que vimos del logaritmo dos semanas pasadas. Las dos clases pasadas terminamos la unidad 1, pasamos a la unidad 2, una unidad que realmente se debería ver, entre comillas, bastante rápido, porque normalmente vamos a dar clase y después siguiente clase de ejercicio, inclusive la semana siguiente va a haber clase de ejercicio. Por eso es importante que vean este video y el del que lo voy a subir mañana, porque la próxima semana vamos a revisar ejercicio de álgebra, que es la base para que nosotros podamos entender tanto ecuaciones, también para que podamos entender bien funciones, y si tenemos las funciones claras, son más fácil también la geometría, y que normalmente son cosas que a nosotros nos cuesta, y con el álgebra es un poquito más fácil hacer ciertas cosas, y simplemente tenemos que preocuparnos de aprendernos fórmulas después. Entonces vamos a ver álgebra. ¿Y qué es álgebra? Lo primero, álgebra, chiquillos, eso es una rama de la matemática, pero que, tal como dice aquí, que de alguna forma permite modelar situaciones a través de generalidades. Y álgebra es eso, o sea, en esta introducción, álgebra es generalidades. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos a letras que nosotros no sabemos exactamente el valor en una fórmula con números. Entonces generalizo números con una letra. ¿eh? Como es un número que puede cambiar, porque ese número puede representar, no sé, el alto de un edificio, por ejemplo. Lo pongo como una letra. Entonces después le digo, esa letra vale tanto. Si alguno de ustedes dos, o al Seba que va a estar ojalá viendo este video, si a alguno de ustedes le gusta, por ejemplo, la computación, programación, o tienen pensado estudiar algo por ese lado, créanme que el álgebra es algo bastante importante, muy importante. Y eso que les digo yo, no sé, el generalizar cosas es algo clave en términos de programación, por ejemplo. ¿eh? Para darle un poquito más de uso al álgebra y no solamente decir siempre verdad, ¿para qué me sirve esto? Si no me van a preguntar cuando vaya a comprar pan. Entonces, muy importante que en el álgebra tenemos representaciones a través de factores literales que son las letras, coeficientes numéricos que son los números, y relaciones matemáticas de la aritmética, es decir, la suma, resta, multiplicación y división. Y hay algunos conceptos importantes dentro de esto. Como por ejemplo, ¿qué es un término algebraico? Un término algebraico es cuando yo tengo, chiquillo, un conjunto entre números y letras. ¿Bien? Pero muy importante, fíjense lo que aparece aquí. Es una relación entre numéricos y letras donde intervienen operaciones como multiplicación, división, potencias y raíces. Fíjense que no se incluyen sumas ni restas. ¿Eh? Un término algebraico es cuando hay solamente un término, un conjunto de letras, no se está sumando ni restando con nada. Y alguien me podría decir, ya, pero profe, aquí ven un menos, ¿bien? Pero eso no está restando nada, significa que el término es negativo, simplemente eso. ¿Y nosotros qué podemos sacar de acá? Muy importante que podemos sacar que vamos a poner como ejemplo el 3x elevado a 4 que aparece ahí. Y de aquí nosotros podemos decir que en este caso el factor numérico o coeficiente numérico es 3. Coeficiente numérico. Y el factor literal es la x elevado a 4. Y este es el factor literal. En esa línea. ¿Bien? En cambio, chiquillo, fíjense, una expresión algebraica es cuando yo ya combino números y letras y estas se relacionan entre sí
¿eh? Con sumas y restas. Como por ejemplo, estas cosas que tenemos acá. Por ejemplo, el x-1 o la resta entre algunos de los de arriba. Entonces, chiquillos, necesito saber si es que ustedes entienden la diferencia entre término algebraico y expresión algebraica. ¿Eh? Si es que lo van entendiendo, podemos seguir avanzando. Necesito la confirmación de todo. Bien, gracias, Mati. Ya, la expresión algebraica es cuando sí pueden haber sumas y restas. Bien, como por ejemplo, un término algebraico es S, pero ese término algebraico, si yo lo resto, por ejemplo, con otro término algebraico que puede ser S, lo que construyo es una expresión algebraica. Al final, una expresión algebraica se construye de sumas o restas de términos algebraicos. ¿Se entiende, Guido? Ya, súper. Bien, chiqui. Esa es la idea. Esa es la idea. Eso mismo que hiciste, Diego, tienen que hacerlo siempre. Cada vez que tienen cualquier duda, me lo tienen que decir. Tienen que decir nomás. Bien, entonces fíjense que la expresión algebraica pueden haber una suma, pueden haber dos sumas, pueden tener 2, 3, 4 términos, y vamos a hacer clasificación de expresión algebraica dependiendo de cuántos términos tiene. Por ejemplo, si es solamente un término, se va a llamar monomio. Un término. Es decir, que no hay ninguna suma ni ninguna resta. ¿Bien? Y muy importante, fíjense que si yo tengo dos términos, es decir, el ejemplo que nosotros pusimos acá, el 3x elevado a 4 menos 2y elevado a 5, es un binomio. ¿Por qué? Tiene dos términos. Bi de 2. Y se va a llamar trinomio cuando esté compuesto de tres términos. Tres términos. Como por ejemplo, los ejemplos que tenemos acá. 3x elevado a 2 menos 5x más 1. Son tres términos. El 3x cuadrado, el 5x y el 1. Muy importante, el 1 también considera como término, a pesar de que no tenga letra. ¿Eh? Eso es sumamente importante. ¿Y qué pasa cuando hay 4? Se llama cuatrinomio. ¿Qué pasa cuando hay 5? Es pentanomio. Y la verdad es que no. Cuando yo estoy hablando de 4 o más términos, simplemente le llamo polinomio. Y esa es la idea. Entonces, chiquillos, necesito saber si es que se entiende esta clasificación. Ya, bien. Muchas gracias. Esa es la idea. Bien, estos son términos nomás, no influyen en mucho porque no es que haya una fórmula. Pero hay otra cosa de la expresión algebraica que es el grado de la expresión algebraica. Y el grado es algo importante, chiquillos. Y nosotros tenemos que saber que existen dos tipos de grados. Pero primero vamos a ver cómo se saca el grado de solamente un término algebraico y después vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un polinomio, es decir, cuando tengo más de un término. Entonces, en este caso, cuando yo tengo de solamente un término algebraico, nosotros tenemos que saber que existen grados que son relativos y grados que son absolutos. Y en este caso voy a poner este ejemplo que aparece aquí y lo voy a escribir. El 5x elevado a 2 y elevado a 3. Y voy a poner con morado el grado relativo. ¿Por qué? Porque el grado relativo depende de la variable. Es el exponente de la variable. ¿A qué me hago referencia? Grado es de grado 2 con respecto a x. ¿Por qué?
Porque la x que aparece acá está elevado a 2. Esa es la idea. Y es de grado 3 con respecto al i. ¿Por qué? Porque el i está elevado a 3. Ese es el grado relativo. ¿Por qué es relativo? Porque depende de la variable. Pero existe otro grado, que voy a ponerlo aquí con verde, que es el grado absoluto, que es la suma de los exponentes. Entonces, esto de acá es de grado 5. Porque si sumo todos los exponentes, me da como resultado 5. Esa es la idea del grado absoluto. Chiquillo, el grado absoluto para un término algebraico, ¿se entiende? ¿Sí o no? Bien, así le digo. Ya, esa es la idea. Pero ahora hagámoslo para un polinomio. ¿Qué pasa cuando yo tengo un polinomio o tengo una expresión algebraica? Y en este caso voy a poner nuevamente el ejemplo que aparece acá abajo y lo vamos a ir haciendo nosotros paso a paso, que es 17xy más, este debería ser 3x elevado a 3, se me pasó el x para arriba, más 5y elevado a 4 menos 2x cuadrado y elevado a 3. Entonces nuevamente nosotros podemos buscar el grado relativo o el grado absoluto. El grado relativo, chiquillo, nuevamente va a depender de la variable, pero va a ser el mayor exponente respecto a la variable. Les pongo un ejemplo. Esto sería de grado 3 con respecto a x. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos solamente las x, una está elevado a 2, una está elevado a 3 y el otro está elevado a 2. Entonces la que está elevado a un número más alto es el grado. Esa es la idea. Y por ende sería de grado 4 con respecto al i. ¿Por qué? Porque si comparamos solamente las i, uno está elevado a 3, el otro está elevado a 4 y el otro está elevado a 1. Por ende, el que está elevado al exponente más alto hace referencia al grado relativo con él. Pero con absoluto es muy parecido a lo anterior. El grado absoluto en este caso hace referencia a la suma de todas las variables. Fíjense que si sumo las variables, los exponentes aquí me da 3, porque ese está elevado a 1. Este me da 3 también. Si sumo aquí me da 4. Y si sumo aquí me da 5. Bueno, el 3 y el 4 está solito, ¿cierto? Entonces, es de grado absoluto 5. Esa es la idea. Entonces, chiquillo, y aprovecho a saludar al Seba. ¿Se entiende lo que tiene que ver del grado cuando hay un polinomio? Y me disculpa porque voy a olvidar un zancudo en mi pieza. Así que bien, chiquillo. Ya. Hola Seba, ¿cómo estás? Bien, Seba, no hemos avanzado tanto, hemos visto definiciones y demás. Ahí está el video después disponible para que lo vayas revisando hasta el momento, ¿bien? No te va a perjudicar de aquí en adelante, así que no hay drama, ¿bien? Eso. Seba, comentarte algo que lo dije al principio de la clase. Esta clase de hoy día está según el calendario que nosotros definimos con sus papás. Bueno, que lo definí yo y su papá le dieron el visto bueno con ustedes. Esta clase tiene apoyo de otra clase, ¿bien? Otra clase que va a ser su día mañana antes de mediodía. Así que yo les voy a dejar ahí un mensajito cuando les suba la clase ya, para que la puedan ver, porque la clase siguiente nosotros vamos a tener revisión de ejercicio. Va a ser necesario que esta clase y la siguiente, para que hagan los ejercicios. Sí, que eso.
Con eso podemos seguir. ¿Bien? Veamos entonces ahora términos semejantes. Algo que nosotros hemos escuchado una montonera de veces, ¿cierto? Los términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? ¿No? ¿Qué son? Ya. Entonces, términos semejantes. Muy importante. Ah, no, Seba, es que lo que pasa es que el viernes es algo fue algo totalmente extra. ¿Bien? El viernes yo hice ese envío que lo puse ahí, hice 10 ejercicios random. De todo, de cualquier cosa. Bueno, si ustedes se meten a cualquier de los videos que yo les he subido, y esto para los tres, a cualquier video de lo que les he subido en Classroom, que hay varios porque les subo todas las clases, se meten al canal que está ahí y busquen el envío que fue el viernes, el penúltimo video. Y vean si quieren ver esos 10 ejercicios, ¿bien? Son 10 ejercicios hice de fracciones, ecuaciones, sistema de ecuaciones, varios. Así que lo pueden ir revisando. ¿Ya? No hay de qué. Ya, sigamos entonces. Términos semejantes. Para no perder el hilo. ¿Qué son términos semejantes? Porque el hecho de nosotros poder identificar, chiquillos, los términos semejantes va a ser fundamental. Y después vamos a... ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos sumar o restar, y eso lo vamos a ver después, cuando queremos sumar o restar términos algebraicos, estos términos tienen que ser semejantes. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que saber identificar cuándo son términos semejantes y cuándo no. Entonces, ¿cuándo los términos van a ser semejantes? Muy importante. Los términos van a ser semejantes cuando tienen los mismos factores literales, es decir, que tienen la misma letra, pero esas letras tienen que estar elevadas también al mismo exponente. Y eso es muy importante. Todas las letras tienen que estar elevadas al mismo con respecto al otro. Como por ejemplo, en el primer ejemplo dice 8a elevado a 3 y b elevado a 2 con 5a elevado a 3, b elevado a 2 son semejantes. ¿Por qué serían semejantes en este caso? Porque ambos tienen el a y el b, y tanto el a está elevado a 3 y aquí también está elevado a 3, y el b aquí está elevado a 2 y el b está elevado a 2. Esa es la idea de términos semejantes. Pero fíjense que en el otro caso, el 2x elevado a 2 y 5x elevado a 3 no son semejantes. ¿Y por qué no son semejantes en este caso? Porque a pesar de que las letras son las mismas, no están elevados a lo mismo. Entonces tiene que cumplirse esa doble condición, que sean las mismas letras y que las letras respectivas estén elevadas a lo mismo. ¿Eh? Pero algo sumamente importante también, los términos semejantes, chiquillos, no es un término exclusivo para dos términos. Y eso es el ejemplo 3. ¿Por qué? Porque x elevado a 2, 3x elevado a 2 y 0,5x elevado a 2 son semejantes y son tres términos. Es decir, términos semejantes pueden haber muchos. No necesariamente lo tengo que hacer de 2 en 2. Claramente hacerlo de 2 en 2 a veces es más fácil. ¿Ya? Pero es mucho más útil hacerlo cuando nosotros tengamos más de 2. ¿Sí? De hecho, sí, la idea es pillarlos todos al tiro. Términos semejantes normalmente nosotros uno va subrayando, y bueno, vamos a ver ejercicios en donde uno va a tener que ir subrayando, haciendo cositas para identificar cuál es semejante y cuál no. Y esa es la idea. Fíjense, muy importante también, que los términos que son semejantes siempre se pueden reducir a un solo término. ¿Bien? Y para ello se deben sumar o restar los coeficientes numéricos según correspondan. Y se conserva la parte literal. Bueno, eso lo vamos a ver ahora con la suma. Algo también muy importante, los términos que no son semejantes no se pueden reducir en un solo término.
Es decir, los términos que no son semejantes no se pueden sumar o restar entre ellos. No se tocan. Si que están sumando o restando quedan ahí expresados como una suma o una resta. Nada más. Entonces, chiquillos, yo quiero saber. ¿Se entiende lo que es términos semejantes y ustedes podrían identificar términos semejantes? ¿Sí o no? Necesito la aprobación de los tres para seguir avanzando. Bien. Ya. Bien, chiquillos. Entonces ahora veamos algunas operaciones algebraicas que se pueden hacer en valga la redundancia, en álgebra. La primera es adición y sustracción, que se hace de la misma manera, básicamente. Y algo importante, algo que nosotros habíamos nombrado ya, nombré como 2 o 3 veces antes, que solo se pueden ser sumados o restados los términos que sean semejantes. Es decir, aquellos que tienen igual parte no numérica llamada también literal. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Muy importante. ¿Cómo se hace? Creo que no sé si está la explicación acá. No. Y lo voy a ir escribiendo. ¿Ven? Pero que la explicación básicamente está acá. Que es, se suman o restan según corresponda, ¿cierto? Porque si sale una suma, sale una resta, ponerlo. Los coeficientes numéricos, es decir, los números. Y como son términos semejantes, todos tienen las mismas letras elevado a lo mismo, entonces se mantiene el factor literal. ¿Ya? Pero probablemente esto ustedes lo sabían, que es lo que hay que tener cuidado aquí con los signos, porque a veces hay uno negativo, otro negativo con negativo, entonces ahí tenemos que nosotros recordar lo que yo les enseñé cuando nosotros vimos números enteros, las primeras clases. ¿Qué pasaba cuando tenía un número negativo menos otro número negativo, un número negativo más uno positivo? ¿Cómo se hace eso? Y eso en la práctica también afina bastante eso. Pero algo muy importante acá, algo que nosotros no nos pillábamos antes de tener otra cosa distinta, ¿bien? Es que, bueno, aquí tenemos hartos ejemplos, pero hay un ejemplo que es el que aparece abajo, que es algo que ustedes tienen que saber. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa cuando yo tengo un menos antes de un paréntesis? Y esto, chiquillos, yo creo que se lo han repetido 5000 veces. Y 4990 nos seguimos a veces equivocando en lo mismo. En que ¿qué hace un menos antes de un paréntesis? Me cambia todos los signos de los términos que están adentro del paréntesis. Entonces, ese 7x al cubo que está positivo para pasar a ser negativo, por ese menos de ahí, ese es menos 0,5x cuadrado, que es negativo porque es que menos, ¿verdad? Va a ser positivo, y el 12x va a ser negativo. Entonces esto es igual a menos 7x elevado a 3 más 0,5x elevado a 2 menos 2x. Y eso es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque así nosotros también vamos a deber restar términos semejantes. Cuando me dicen reste este polinomio con este polinomio. Aquí hay bastantes ejemplos, así que ustedes lo pueden ir revisando. Entonces, eso es lo primordial aquí. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo en donde nos piden restar este polinomio con este polinomio. Y el primer paso fue cambiar todos los signos de lo de acá, porque hay un menos adelante. Cuando yo tengo un paréntesis y ese paréntesis no está elevado a nada afuera, y no está multiplicado por nada adelante, y adelante no hay nada o hay un más, ese paréntesis lo puedo eliminar. No hay problema, lo puedo eliminar. Pero ¿qué se tiene que cumplir? No tiene que estar elevado a nada, no tiene que estar multiplicado por nada,
y adelante no puede haber nada o hay un más. Porque si es que hay un menos, está multiplicado por algo o está elevado a algo, yo voy a tener que realizar la operación que corresponda. Pero si no hay nada o hay un más adelante, yo puedo eliminar el paréntesis. En este caso, acá adelante no hay nada, no está elevado a nada, no está multiplicado por nada tampoco, entonces elimino el primer paréntesis y se elimina. Pero el segundo paréntesis no se puede eliminar así como así. Para poder eliminarlo yo tengo que hacer ese cambio de signos. Y eso es lo que se hizo aquí. El 4a cuadrado, que está positivo, pasó a ser negativo. Y el menos 25b al cuadrado, que era negativo, pasó a ser positivo. Y después se hicieron términos semejantes. Entonces, para hacer términos semejantes, acuérdense, siempre ayúdense de estas líneas así. ¿Cierto? El 6a elevado a 2 con ese de ahí. Y este de acá debe ser semejante con ese y me queda el otro sueltito. Entonces 6a elevado a 2 menos 4a elevado a 2 son 2a elevado a 2. Bajo el 7a cuadrado b y el 24 entre el 41 y el 25 y ese es el líder. Entonces, Mati y Diego, porque al parecer se nos fue. ¿Entienden cómo hacer la suma y resta de estas cosas? Diego igual. Ya, bien. Vamos a mandarle un mensaje al SEA para saber si es que está todo bien. Ya. Entonces, fíjense, chiquillos, que estos son de las cosas que a nosotros se nos hacen bastante fáciles cuando las pasan. Y de hecho son fáciles cuando también nosotros las hacemos. Pero son esas cosas que nosotros nos equivocamos por pequeños errores. Que nosotros decimos simplemente, oh, me equivoqué en un signo. En estas cosas en las que nosotros decimos, chuta, me fue mal porque me equivoqué en un signo al principio, tenía todo lo otro malo. Entonces, aquí lo que hay que ser consciente es que hay que tener un buen orden. Hay que ser sumamente ordenado. Si nosotros somos sumamente ordenados y prolijos, y a veces cuesta, a mí me costaba mucho, pero hay que intentar hacerlo, todo el ejercicio entero hacerlo ordenado, y uno al final se acostumbra a hacerlo ordenado, entonces así no evita esos errores. Cuando uno ya adquiere cierta habilidad con respecto a estas cosas, lo puede hacer más rápido, saltarse pasos, pero si al principio no se siente uno 100% seguro de cómo es el proceso, no lo hagamos así. Esa es la idea de sumar y restar. ¿Qué pasa cuando nosotros multiplicamos? Y para multiplicar, nosotros tenemos hartos casos. En la multiplicación, yo lo primero que tengo es multiplicación de monomios con monomios, o término con término. Esto es multiplicación. ¿Qué pasa cuando yo tengo término y término? Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo. 7x por 5y. ¿Cómo se hace? Se multiplican los coeficientes numéricos por un lado, que sería 7 por 5, 35, y por otro lado también se multiplican los factores literales, que en este caso xy. ¿Por qué? Porque como son distintos no se pueden juntar, entonces quedan como xy. Pero en el ejemplo 2 nosotros vemos que tenemos menos 6x por 8x elevado a 3. Entonces tengo que multiplicar los factores, los coeficientes numéricos. En este caso, menos 6 por 8. El menos también va, que nos da menos 48, porque 6 por 8 es 48 y menos por más es menos. Y después, bueno, este está un elevado a 2, perdón, debería haber sido un elevado a 2. Y después multiplico el x por el x cuadrado. Como son la misma letra, mantengo la letra y sumo los exponentes. Nos daría elevado a 3. De hecho aquí les pongo el 1 más 2. Y pasa igual en el ejemplo 3. Fíjense que tengo x e y y x e y, entonces se van sumando dependiendo cuánto sea.
Y esa es la idea de multiplicar monomios por monomios. Entonces, en ese caso, ¿se entiende, chiquilla? Multiplicar monomios por monomios. Sí, gracias, Mati. Diego, tú. Si eso no, me dices que cuál es la duda. Ya, ya. Y tenemos otro caso de cuando nosotros queremos multiplicar monomios por polinomios. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Cuando tengo un monomio o un polinomio, nosotros tenemos que acordarnos de una propiedad que yo les nombré hace un tiempo. De hecho, se lo nombré desde la primera clase, cuando vimos números naturales. Que la multiplicación es distributiva. Y yo les dije, esto lo vamos a ver cuando veamos álgebra. ¿Qué significa eso? Que si nosotros ponemos este ejemplo de acá, el x 5x cuadrado por x elevado a 4 menos y menos z elevado a 2, ¿bien? Hay que multiplicar este por este por este y este por este, el monomio por cada uno de los términos del polinomio. ¿Bien? De manera que me va a quedar menos 5x elevado a 2 por x elevado a 4 me da menos 5x elevado a 6. ¿Eh? Menos 5x elevado a 2 por menos y me da más 5x elevado a 2 por y. Y aquí me da más 5x elevado a 2 z elevado a 2. ¿Bien? Algo muy importante, chiquillos. Algo sumamente importante. Recomendaciones. Nosotros tenemos que estar conscientes que aquí vamos a tener siempre, muchas veces, conjuntos de números. Y a veces, después de una multiplicación, tenga que hacer reducción de términos semejantes, que al final la reducción de términos semejantes no es más que sumar o restar los términos. Tal como lo hicimos en ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces, por ejemplo, si los números son A y B, nos pueden dar un A y B, y nosotros tenemos que ser conscientes que eso es lo mismo que escribir BA. Porque acuérdense, la multiplicación también es conmutativa. ¿Qué significa eso? Que el orden no importa. Entonces, escribir AB o A por B es lo mismo que escribir B por A o BA no. Entonces, nosotros tenemos que seguir una regla. Y la regla universal que se sigue es escribir en orden alfabético. Cada vez que tengan letras, pongan en el orden alfabético. Da igual si es que se multiplicó primero el y por después el y por el x, pone el x primero. Da igual. Intenten hacer esto porque después cuando ustedes hacen reducción de términos semejantes, es mucho más fácil identificar cuando realmente son términos semejantes y cuando realmente se pueden reducir. Esa es la idea. ¿Eh? Otra recomendación, si ustedes son como yo y hay letras que les quedan parecidas a números, a ciertos números, intenten de alguna forma diferenciarlos. Como por ejemplo a mí me pasa con la Z. Si yo escribo la Z así, no siempre la escribo así, a veces la escribo más rápido y me sale así, más redondeada. ¿Y qué pasa? Que la confundo con un 2. Entonces, si ustedes son como yo en ese caso, pónganle el palito al medio. Siempre escribo la Z con el palo al medio para diferenciarlo del 2. Con esto, chiquillos, nos evitamos mucho error. Si a alguno de ustedes le gusta el tenis, estos serían como los errores no forzados. Con esto evitamos muchos errores no forzados. Estamos yendo a la segura. ¿Eh?
Esa es la idea. Quizás no es lo más rápido, porque tenemos que ir pausando. ¿Eh? Si seguimos la analogía del tenis, como ir peloteándolo. Pero en este caso es lo más seguro. Y lo más seguro aquí es lo mejor en estos casos. Así que, Diego, Mati, ¿se entiende la multiplicación de monomios por polinomios? Sí, ¿no? Tal vez. Necesito la confirmación. Bienvenido, ¿no? O sea. Tiquillo, ¿me escuchan? Ya. Mati, ¿estás por ahí? ¿También te diste esto? Si no, me tienes que ir diciendo. Claro, sabes que cuando yo hago una multiplicación normalmente... claro, cuando hago normalmente esto, después yo lo que tengo que hacer es intentar si es que hay términos semejantes. Y como en este caso no hay términos semejantes, se queda así no. Y ese es el resultado. Ya. En donde es mucho más probable que hayan términos semejantes es cuando yo multiplico un polinomio con un polinomio, de nada más. Cuando yo multiplico dos polinomios, ¿eh? Que esto se hace de esta manera, como vamos a hacer el ejemplo aparte, lo vamos a hacer acá arribita. Por ejemplo, este 3x más el i, nuevamente tenemos que acordarnos que la multiplicación es distributiva. Lo vamos a hacer un poquito más abajo porque vamos a necesitar un espacio arriba. Nuevamente tenemos que acordarnos que la multiplicación es distributiva. ¿Qué significa eso? Que esto yo lo puedo hacer de esta manera. Tomar el 3x y multiplicarlo por el 2x. Y después ese mismo 3x multiplicarlo por el 3i. Y después empiezo con el otro término. El i por el 2x y el i por el 3i. Si hay más términos para acá, multiplico por más términos. Y si hay más términos acá, empiezo con más términos. Esa es la idea. Hay que hacer esta lógica de forma reiterativa hasta que me quede sin término. Entonces, haciendo esas multiplicaciones me quedaría en este caso 3x por 2x me daría 6x cuadrado. 3x por 3i me da 9xi. Fíjense, el x primero porque en orden alfabético, para seguir en un orden. Después empezamos con la i. El i por el 2x me queda 2xi. Fíjense aquí, el i estaba primero que el x, o sea, y multipliqué el i por el x, pero puse el x primero, para seguir en orden alfabético, para después no confundirme. Y después, el i por el 3i me da 3i elevado a 3. Y fíjense que en este caso es mucho más probable encontrarnos con términos semejantes. Y hago la reducción de términos semejantes. En el otro caso es poco probable, pero en este caso es mucho más probable encontrarnos con términos semejantes. Hacemos la reducción de términos semejantes y ahí, como no hay más términos semejantes y no hay ninguna otra multiplicación ni nada, se termina ahí. Simplemente eso. Esa es la multiplicación por polinomio. Recomendaciones. Tenemos que seguir el orden alfabético, sumamente importante, sobre todo en estos casos. Y sobre todo porque los resultados también son así. Y hay que hacer la reducción siempre, sí, siempre. Esa es la idea. Entonces, chiquillos, los tres ya que volvió el Seba. ¿Se entiende cuando multiplico polinomios por polinomios? Ya. Gracias, Mati. Seba. Si quieren otro ejemplo, lo pueden pedir, ¿no? Seba, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí?
Parece que perdimos al Seba de nuevo. Bien. Seba, si tenéis cualquier duda te pregunta ahí nomás, ¿ya? Bien. Algo que pasa. Bueno, nuevamente, chiquillo, yo les sugiero el orden. Es fundamental. Fundamental el orden. Pero algo que es sumamente práctico, que muchas veces cuando yo tengo polinomios por polinomios, hay ciertos polinomios por ciertos polinomios que son tan comunes que se den que se le asigna una fórmula. Y esa fórmula, chiquillo, es lo que nosotros llamamos productos notables. Chiquillo, Diego, Mati, ¿ustedes me escuchan bien? Porque el Seba tiene muchos problemas de internet. Ya. Voy a escribir aquí. Ya. Siempre pasa algo, o sea. Ahí está. Bien. Entonces, algo que nos ayudaría a nosotros a agilizar mucho más esto son los llamados productos notables. ¿Ya? ¿Qué me dicen los productos notables? Los productos notables son multiplicaciones recurrentes que nosotros podemos tomarla de alguna manera y hacer alguna fórmula con respecto a eso. Y aquí yo les presento, chiquillo, varios productos notables. ¿Bien? La verdad es que de aquí, si ustedes me preguntan cuáles son los que más se ocupan, la verdad es que se ocupan casi todos. Pero algunos en mucho mayor medida que otros. Como por ejemplo el cuadrado de binomio. ¿Ya? Que vamos a hacer algún ejemplo de cuadrado de binomio ahora. Como por ejemplo también la suma por su diferencia o el producto de binomio. Esos tres son por lejos los que más aparecen en el ejercicio. O sea, por lejísimo. El cuadrado de binomio, los que voy a marcar con azul son los que más aparecen. Cuadrado de binomio, suma por su diferencia, producto de binomio. De hecho, si alguien me dice 10 minutos antes de la PSU, necesito repasar algo de álgebra, no sé nada de álgebra, no sé ninguna fórmula de producto notable, necesito repasar alguna, yo le digo repasa estas tres. Es lo que le diría yo. ¿Ya? En menor medida aparece el cubo de binomio, pero aparece sí. Bueno, este es cubo de binomio, así que chiquillos, esto está elevado a 3 aquí. Error tipográfico. Y mucho en menos medida, ya en un tercer lugar, tenemos la suma de cubos y la diferencia de cubos. Y aún menos esto de acá, el cuadrado de trinomio. De hecho, uno que probablemente nunca se ve. O sea, yo no he visto ningún ejercicio con cuadrado de trinomio. Que aquí hay un más entre medio. Eso. Pero veamos la fórmula. Primero vamos a ver la fórmula de esto de los cuatro principales. El primero es cuadrado de binomio, en donde es el primer término al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cómo se aplica? Esto, muy importante, chiquillos, que esto se aplica cuando nosotros tenemos álgebra. Porque si no tenemos álgebra, no vale la pena hacer esto. Porque si no tenemos álgebra, yo sumo los números y después aplico el cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si tengo 5x menos 1 elevado a 2. ¿Cómo sería? Primer término al cuadrado,
5x al cuadrado, muy importante. Se eleva al cuadrado el 5 y el x también. Más o menos, en este caso menos, el doble del primero por el segundo, más, siempre más, el segundo término al cuadrado. Resuelvo 25x cuadrado menos 10x más 1. ¿Cuál es la ventaja de acá, chiquillos? Que cuando yo ocupo los productos notables, no tengo que después preocuparme de hacer reducción de términos semejantes. Los productos notables es una fórmula en donde yo tengo esto listo. Totalmente listo. Yo no tengo que hacer ningún después, al menos que yo tenga suma o resta de productos notables. Pero cuando yo resuelvo solamente un producto notable, dentro de ese producto notable, yo no tengo que preocuparme de reducción de términos semejantes. También tenemos, por otro lado, la suma por su diferencia, que es cuando tenemos dos términos que son iguales, dos expresiones que son iguales, dos binomios que son iguales, pero la única diferencia es que uno está positivo al medio y el otro está negativo al medio. Y el resultado es el primer término al cuadrado, todo el primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Siempre menos. Siempre menos. Fíjense que acá el primer signo dependía del de acá. Y el segundo siempre era positivo, pero en este caso siempre menos. En la fórmula dice que es un menos, sin importar nada. Muy importante, chiquillo, que la gente piensa que esto pasa solamente cuando hay un positivo y después el otro negativo. Pero si es que esto aparece al revés, también es suma por su diferencia. Porque acuérdense que la multiplicación es conmutativa, entonces yo puedo... Da igual el orden. Por otro lado también tenemos el producto de binomio, que el producto de binomio quizás es un poco más rebuscadito, en donde nosotros podemos tener lo siguiente. Vamos a tener una x sola, más 5 por ejemplo, y una x menos 3. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, ustedes podrían hacerlo este por este, este por este, este por este y ese por ese. Perdón. Pero esto me da una fórmula para evitarme después hacerlo eso. Si a ustedes se les genera más fácil hacer esa multiplicación, está bien. Pero esta fórmula me dice que ponga yo el x cuadrado y después sume el 5 con el menos 3, que eso me da 2 y lo acompañe de un x. Y después el último término va a ser la multiplicación del 5 con el menos 3, que va a ser menos 15. Entonces, ese 2, ¿de dónde apareció? Del 5 con el menos 3. Y el 15 apareció del 5 por el menos 3. Entonces, esa es la idea. Es como más rápido. O sea, si ustedes saben la fórmula, es mucho más rápido que hacer la multiplicación de 1 con 1. Esa es la idea. Y por último, para terminar, chiquillo, vamos a ver el cubo de binomio también. La otra, como le dije, no vale la pena, pero igual les digo, cuando lo estudien, pónganlo. ¿Bien? Al menos la suma de cubo y diferencia de cubo. De hecho, los ejercicios, spoiler, hay uno donde se ocupa suma de cubo. Pero, ¿qué pasa en el cubo de binomio? El cubo de binomio ya es una fórmula un poquito más grandecita. Y la voy a hacer como 2x más 3. Elevado a... Le vamos a poner un menos 3 para identificar cuando se cambia signo y cuando no. Elevado a 3. Y es el primer término al cubo. Es decir, tengo que elevar al cubo, elevar a 3, el primer término. Tanto el 2 con el x. Más o menos, en este caso menos, el triple del primero al cuadrado. Por el segundo. Más, aquí siempre más, el triple del primero por el segundo al cuadrado. Y más o menos, bueno, que aquí no alcanzó el espacio, pero lo voy a poner abajo. El triple, o sea, no, el segundo término al cubo. Entonces nos va a quedar
8x elevado a 3 menos 3 por 4, 12 por 3, 36, x elevado a 2 más 6 por 9 x menos 27. 6 por 9, 54. ¿Bien? Ahí ustedes lo pueden verificar paso a paso. Pero esa es la idea de la fórmula. Bien, el A es el primer término, el B es el segundo, entonces ustedes lo van reemplazando. Yo creo que ustedes han visto esta fórmula muchas veces. Pero, ¿cuál es el problema? Que a nosotros se nos olvida el cuadrado binomio y el cubo binomio. Normalmente las fórmulas. Yo que la recomiendo, chiquillos, para aprendérsela. Porque a veces la de suma por su diferencia y producto binomio es más fácil de aprendérsela. Sobre todo la de suma por su diferencia, que es bastante cortita. Que cada vez que ustedes hagan un ejercicio y ustedes vean que se va a ocupar el cuadrado de binomio, el cubo de binomio, suma por su diferencia, el producto notable que sea, escriban la fórmula. Escriban cuadrado de binomio, 2 puntos, y escriban la fórmula. Cada vez. Chiquillos, se van a dar cuenta que si ustedes van practicando va a pasar muy poquito y ya se van a dar cuenta que no, después se la van a saber y que después no van a tener que estar viendo la fórmula para escribirla, la van a escribir de memoria y después ni siquiera van a necesitar escribirla, la van a hacer mental y ponerla. Créanme, de verdad, que les va a pasar eso. Porque en la práctica en álgebra rinde harto fruto y el álgebra es bastante importante en las matemáticas. Así que hay que ponerle bueno en ese sentido. No tiene sentido que hagamos ejercicios con esto. Ustedes pueden practicarlo si quieren darse un ejemplo y si quedan dudas con eso lo pueden hacer. Y hasta ahí quedaríamos hoy. Fíjense que llegamos a la página 5 y la página 6, que habla sobre factorización. 7 y 8, chiquillos, yo se las voy a grabar en ese vídeo que va a estar mañana, a más tardar a las 12 del día. Yo ahí les voy a dejar un mensajito tanto en el Classroom como en el grupo. Les pido algo, sí, algo muy importante. Cada vez que les escribo un mensaje, quiero saber si es que solamente lo abrieron o lo leyeron de alguna forma. Así que podrían mandarme, así como mandó el Diego antes la manito, ¿cachai? Ni siquiera eso si quieren. Reaccionen al mensaje por último. Reaccionen al mensaje con esa manito, con una cara, con lo que quieran. Con una cara triste si quieren decir que no quieren estudiar. Porque es importante saber que están recibiendo la información. Así que eso, chiquillos. Mañana les dejo el videito. Espero hayan entendido hoy día. Que mal sabe que tuviste mala señal, pero el video va a quedar disponible, lo voy a subir al tiro. Así que si quisierais verlo al tiro, va a estar disponible al tiro. Así que eso, chiquillos. Estamos hablando, nos vemos la próxima semana. Bien, acuérdense, próxima semana ejercicios. Así que vayan viéndolo ya pronto. Bien, aprovechen que tienen tiempo, un poco más de tiempo ahora. Ya, chiquillos, que estén súper. Chao, chao. Chao, gracias a ustedes. Estén bien.